Gracias, Jesús. Una vez más quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Esto sería como la segunda parte de nuestra enseñanza en cuanto a lo que es la edificación de la cual el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos habla. Ustedes recordarán que estuvimos viendo lo que se titula en su Biblia como los 2 cimientos. Y esta palabra, créanme que siento mucha carga en mi corazón por el hecho que quizás, hermanos, nuestro Señor de algún modo nos ha permitido experimentarla. Es decir, no solamente tiene que ver con predicar una enseñanza el día de hoy, sino más bien, hermanos, poder compartirles algo que nuestras vidas no han dejado de ser bendecidas, y es el hecho de poder reconocer que cuando usted ha puesto sus ojos en Cristo, su fe en Cristo, entonces, hermanos, el Señor cumple lo que Él ha prometido, y es que Él ha prometido sustentarle, Él ha prometido sostenerle, Él ha prometido, hermanos, que aunque tiemble, el Señor sigue siendo su roca. Así que por eso siento en mi corazón, quizás como el corazón de un pastor que siente la necesidad de que la iglesia del Señor o el creyente en realidad sea una vida fundamentada y establecida en Cristo. Yo quisiera una vez más, agradezco que nuestro querido Dani haya podido orar, pero quizás podríamos orar por el servidor, por el que ha de compartir la palabra, pero también por usted, para que esta mañana no sea una mañana más, sino que realmente un tiempo donde usted diga: Señor, edifica mi vida. Le invito a que oremos, hermano. Padre, una vez más, Señor, invocamos tu nombre. Lo invocamos, Señor, porque sabemos que de ti viene la gracia, de ti viene, Señor, la sabiduría para poder entender, comprender lo que tú nos estás hablando. Esta mañana, una vez más, nos ponemos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo intervenga, mi Dios. Intervenga de tal manera, Señor, de que no haya ningún obstáculo, no exista nada que se oponga para que recibamos tu bendita palabra. Trata que nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos no se divaguen en cosas que realmente evitarán para que tu palabra no pueda penetrar. Te pedimos también por el servidor, mi Dios, que le des de tu gracia, Señor, sobre todo que le ayudes a no ser estorbo, para que tu palabra pueda fluir y ser de bendición a todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Les recordamos, hermanos, que nuestro amado Señor Jesucristo está con los discípulos ahí en el Sermón del Monte, y este sermón, que así se le llama, está por finalizar. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo está llegando a una dijéramos conclusión, y muchos comentaristas, pastores, están de acuerdo que esta es la parte práctica en la cual nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos que puedan ellos practicar o prácticamente, hermanos, experimentar esta última enseñanza, y recorre desde el versículo 21 hasta el versículo 27 de Mateo capítulo 7. Entonces queremos dar lectura al versículo 24 y 27, que es la parte donde nos quedamos en la reunión pasada. La palabra del Señor dice: cualquiera pues, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero dice que esa casa no cayó porque estaba fundada
sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, uno se pregunta: Señor, ¿cuál es el propósito de que tú nos enseñes esta parábola? Porque algunos la han considerado que es como una parábola. La enseñanza principal aquí, hermanos, es que hay dos edificadores. Uno reconocido como el prudente y el otro conocido como el insensato. Ambos escucharon el mensaje, ambos escucharon la enseñanza, ambos recibieron las instrucciones. Pero con todo y eso, uno decidió construir de una manera diferente a la del otro. Y entonces decíamos la vez pasada de que esto tiene aplicación muchas veces a nosotros como miembros de la iglesia, porque en la iglesia, o por lo menos en un auditorio, asisten diferentes tipos de personas. Hay personas que, pues ellos dicen ser creyentes, llaman a Jesús Señor, Señor, solo con un problema: que no hacen lo que Él dice que quiere que haga. Se recuerda que ese es lo que estuvimos viendo la vez pasada. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Pero qué dice? No hacéis lo que yo les estoy diciendo. En otras palabras, oyen las instrucciones, oyen el mensaje. Sin embargo, hermanos, hay algo en sus corazones, hay algo en sus voluntades que impiden que realmente se preocupen y puedan poner por obra lo que el Señor les está mostrando que hay que hacer. Entonces uno distingue en la iglesia de que hay vidas que desde este lugar uno mira sus corazones, mira sus ojos y mira, hermanos, que están ávidos de recibir la palabra. Sin embargo, hay otros que están como que viendo al que está hablando, pero bien uno percibe que sus pensamientos están por otro lado, que realmente sus corazones no están allí. Sus cuerpos están allí, pero sus corazones, sus mentes quizás están divagando en otra cosa. Y entonces acontece lo que aquella otra parábola que el Señor habló del que salió a sembrar, y dice que una semilla cayó junto al camino, otra dice que cayó entre pedregales, y otra semilla cayó entre espinos. Pero hay otra dice que esa semilla cayó en buena tierra. Y cuando hablamos de esa parábola, estamos hablando del tipo de creyente o del auditorio que está oyendo la palabra. Hay personas que están oyendo la palabra, pero hay dureza en el corazón, o hay otro tipo de entretenimiento. Está aquí, pero no está aquí. Es como el niño José Antonio cuando estaba estudiando, que la maestra se confundía con el alumno José Antonio, porque la maestra veía que el niño le ponía atención a la maestra escribiendo, explicando, y el niño José Antonio viendo a la maestra. Y cuando hacía la hora de hacer el examen, salía desaprobado. Y entonces decía: yo no entiendo por qué este niño, yo veo que pone atención a la clase, yo veo que realmente está allí, pero ¿por qué saca malas notas? ¿Sabe por qué? Porque yo estaba en el campo todavía, añoraba el campo. Yo era un niño que venía del campo, y entonces solo estaba viendo a la maestra. Pero le tengo una noticia: así sucede en la iglesia también. Exactamente pasa igual. Y por eso es que el Señor está hablando aquí. Hay dos tipos de constructores: el que realmente se interesa en edificar su casa a fin de que no perezca, y está aquel que oye las instrucciones, escucha el mensaje, pero realmente
su mente y su corazón están divagando en otra cosa. El que construyó, el que es conocido como el prudente, hermanos, estos son vidas que prácticamente recibieron la palabra y la construyeron, esa casa, hasta que llegaron a algo que era firme. Y entonces se preocuparon por edificar, o esta vida se preocupó por edificar a fin de que su casa pudiera tener seguridad. Él sabía que probablemente habrían de venir dificultades sobre esa casa, que entonces él se preocupó por edificar de tal manera que cuando sucediera lo que sucediera, su casa pudiera perseverar. Entonces, ¿qué hizo? Edificó su casa en un lugar firme, donde nosotros bíblicamente le reconocemos que es Cristo Jesús, nuestra roca, porque aquel que ha puesto su fe en Cristo, aquel que ha puesto su confianza en el Señor, que conoce esa roca, entonces, hermano, ese cristiano también va a experimentar confianza y seguridad. Me ministra mucho las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y en el versículo 11, cuando Pablo dice que en la vida del cristiano, en la vida de la persona, no hay otro fundamento más firme, más seguro que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lean conmigo 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Pablo dijo también lo mismo allí en Efesios capítulo 2 versículo 20, cuando él dijo lo siguiente, él dice edificados, o sea, construir sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, decía nuestro Señor, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, esta persona que ha edificado, diríamos que empezó a edificar, es una vida que tiene dirección, que no está construyendo por aquí, que construye por allá, que abandona aquí y se va por allá, sino que, hermano, es una vida que tiene propósito y dirección. ¿Cuál es el propósito? Edificar. ¿Cuál es el propósito? Encontrar el fundamento. ¿Cuál es el sentido de su vida? Edificar sobre aquella roca que es firme y estable. ¡Aleluya! Entonces decimos, conoce lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Es una vida que diríamos tiene fe en su alma de que ha de encontrar un lugar fijo, firme para construir. Por supuesto, mis amados hermanos, que esto lleva tiempo. Lo dijimos la vez pasada. Una vez este hermano, del cual yo les conté, les narraba la vez anterior, que con él me iba a los restaurantes y solo pedíamos café para estudiar. Él al principio me hizo una pregunta. Esta fue la pregunta que él me hizo. Mira, José Antonio, ¿y tú qué haces en la iglesia donde estás ahorita? Bueno, le digo, fíjate que el pastor me ha dado un nuevo ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Me ha dicho de que si yo dirijo el primer grupo de la mañana en oración mientras él está predicando. Él, hermanos, mi primer pastor, él había construido un local de una iglesia para más de, bueno, hoy dicen que andan 84,000 miembros allí. En aquel entonces éramos 12,000. Pero entonces él construyó de tal manera que el púlpito quedaba arriba y abajo era un sótano. Así lo hizo Spurgeon. Spurgeon construyó su iglesia, o la iglesia, el tabernáculo que le llamaba. Y entonces, mientras Spurgeon predicaba, había un grupo de hermanos que estaban orando ahí abajo. Pues este hermano hizo igual. Entonces, mientras el hermano predicaba, yo dirigía un grupo. Eran 5 reuniones. Yo dirigía el primer grupo. Entonces estábamos abajo orando con un grupo. Entonces me dice José Antonio, cuando teníamos esa reunión, ¿y tú qué haces en la iglesia? Bueno, le digo yo, aparte de ser el copastor, en la primera reunión
estoy dirigiendo un grupo de oración. ¿Y por qué oras?, me dice. Bueno, le digo yo, pues oramos juntos para que toda la iglesia reciba la palabra de Dios. Y me dicen, ¿con qué propósito? O sea, me iba arrinconando, ¿me entiendes? O sea, cada pregunta era un arrinconarme, hasta que me dejó sin responderle. Y me dijo, ¿sabes por qué deberías de estar orando? Y desde entonces marcó eso en mi corazón. Créanme, hermanos, cómo quisiera compartir esto y dejarle esta palabra a su corazón, porque yo sé que Dios me bendijo enormemente con esto que estoy compartiendo. Por supuesto, hermanos, yo ¿sabe qué he sentido? Que después que terminemos esta serie, yo he estado sintiendo en el tiempo que tomo para orar con el Señor, compartir con usted acerca de cómo Cristo es la roca y el fundamento, y luego cómo se sobreedifica sobre esa roca. Si usted me lo permite y si el Señor me da de su gracia, después de esto voy a compartir sobre eso, porque estamos hablando de Cristo, la roca. Pero ¿cómo es que Cristo es la roca? Y luego dice la Escritura, sobreedificado sobre la roca. Pero ¿cómo se sobreedifica sobre la roca? Pero entonces me dijo este hermano, José Antonio, esto debería de orar, porque la iglesia sea una iglesia firme y estable, que verdaderamente conozcan a Cristo como la roca. Y entonces ese fue el arranque para tener estas reuniones que yo le hablo, que teníamos en los cafetines, o buscábamos un lugar donde reunirnos y estudiábamos sobre esto que le estoy compartiendo, que hoy, hermano, no es casualidad, pero es como termina el Sermón del Monte. Es así como termina. Entonces, construir sobre la roca lleva tiempo. No es de un sermón y ya, hoy ya el pastor dijo que Cristo es la roca, hoy sí ya lo encontré. No, mis hermanos, como construir una casa lleva tiempo, algunos más que otros, dependiendo de cómo se construye, con qué se construye o qué se construye. Pero quiero decirle que si usted desea hacer una vida fundamentada, establecida, vale la pena que usted se tome el tiempo seriamente, pero serio, y empiece a edificar. Así que aquí, hermano, piense usted que está construyendo y que la construcción tiene como que si tuviera meta. Es decir, como el maestro de obra, ¿verdad? Le han dicho, para tal fecha tiene que estar construido. Y comienzan todos a trabajar como con ansias de terminar. Pero hay otros que dicen, no, pues ahí construyan así, como ustedes vayan terminando, y la obra se hace larguísima. ¿Sabe qué? Yo he oído hermanos que tienen, escuche bien lo que voy a decir, porque esto es bien importante, tanto el que lo está oyendo de manera virtual, que lo escuche bien, como los que estamos aquí presentes. Hay personas que no quieren cambiar su vida, hermanos, y quieren negociar entre la mundanalidad y las cosas de Dios. Y ellos toman por excusa que dice, es que poquito a poquito el Señor tiene que irnos cambiando. Sí, pero no le aceleran, hermano. Ya tienen añales de ser cristiano y siguen con lo mismo. Hay que, hermano, tiene que ser poco a poco. Y yo le haría una pregunta, ¿qué tan poco a poco debe de ser eso? Porque ya tienes demasiados años y no se te nota que en realidad hayas tomado en serio la vida cristiana. Así que, mis amados hermanos, digo esto porque también en la obra acontece tales cosas. Hay obras que se tardan y ni se terminan. Ahí están las columnas paradas, los hierros parados, y uno dice, ¿y aquí? ¿Cuánto tiene eso? 30 años. ¿Y qué van a hacer? Pues a saber usted. Nunca. Y hay otros hermanos que desde que pusieron los tractores y comenzaron los... Y mire, ahí está uno en la esquina. Mire. Yo me quedé admirado de que de la noche a la mañana apareció esa cosa. Una construcción enorme que hay allí. Rápido.
Se ve que el dueño tenía deseo, como hay cristianos que tienen el deseo. Bendito sea el Señor. Entonces esta casa, hermanos, encontró la roca, empezó a edificar y por supuesto vinieron ríos. Y vea lo que dice el pasaje, versículo 25: descendió lluvia. Mateo 7, 25: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Dice, porque esa casa de este hombre prudente estaba fundado sobre esa roca. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano, por muy buen cristiano que tú seas, por muy fiel cristiano que tú seas, tarde o temprano te viene la prueba, hermano. Tarde o temprano te viene el día malo, como dice Efesios capítulo 6. Vienen situaciones difíciles, adversidades, enfermedades, situaciones que te mueven, como dicen por ahí, el tapete de tu vida. Y la vida que realmente ha estado tan enfocada en Cristo, se ha preocupado por conocer a Cristo, realmente tiene un amor y un interés por Cristo, que sin darse cuenta ha edificado su vida sobre la persona de Cristo. Y ahora que han venido esos grandes huracanes, que han venido esos grandes ríos y que han golpeado esa vida se mantiene. Se mantiene. Perdió el trabajo, se le vino una enfermedad, su ayuda idónea se le fue. Hermanos, le pidieron la casa, no tenía dónde guardar cuando le pidieron la casa, las cosas que tenía. Hermano, todo se le vino abajo. Pero esa vida dice, yo no sé, yo sé que mi Redentor vive. Sé que mi Redentor vive y que no me dejará ni me desamparará. Sé que esto está temblando, pero yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y Él es mi roca. Amén, hermano. Porque a todos nos llega, hermanos, a todos nos va a llegar, tanto al prudente como al imprudente, tanto el que edificó en la roca como el que edificó por encimita. El asunto es cuál de las dos va a aguantar, cuál de las dos va a permanecer. Y entonces hoy, hermanos, disculpen, usted conoce a su pastor que hace unas introducciones un poquito largas, ¿verdad, hermano? Ahora queremos ver al imprudente. ¿Cuál fue el problema de él? ¿Se recuerda que yo le dije a usted que al final de este mensaje le iba a dar a usted algo vital, algo importante para saber cómo edificar? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se recuerdan de eso, hermano? Qué bueno, a otros todavía no, pasaron de noche. Pero yo quiero al final de este mensaje ver algo que hay veces yo lo escucho a pastores, hermanos hermosos, pero no he logrado ver que ellos toquen ese punto que es tan esencial para edificar, y que ese fue el problema de la segunda casa. La segunda casa dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la misma lluvia, vinieron los mismos ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero dice que esa casa cayó. ¿Y qué sucedió, hermanos? Fue grande la ruina. Quiero decirles que es el mismo lugar, las mismas palabras, el mismo Señor, el mismo mensaje, el mismo pastor, pero las vidas, el corazón, unos eran prudentes y otros eran imprudentes. Y hay vidas, hermanos, que quiero decirles, cuando aparece la prueba, ahí es donde uno logra ver a dónde edificó esa persona. Me dijo hace años mi hijo, nos pasó un problema muy fuerte. Y entonces recuerdo bien a mi hijo. En aquel entonces teníamos un nombre diferente,
¿Cuántos se acuerdan del cimiento estable? Sí, amén. Entonces el Señor nos ha venido trayendo de proceso en proceso. El asunto es este, hermano. No, a mí, como familia nos sucedió una cosa muy difícil. ¿Sabe qué me dijo la mumujita? Mi hijo, un adolescente, me dijo: papá, me dice, hoy se va a comprobar si realmente estamos en buen cimiento. Y yo dije, ¿y a este de dónde se le ocurrió decirle eso a su papá? Me dice, cuando él vio que la situación estaba difícil, me dijo: papá, me dice, creo que hoy se va a ver si estamos bien cimentados. Palabras más, palabras menos. Si mi hijo me oye, tal vez él se recordará mejor. Pero él lo que me estaba diciendo es: papá, los cimientos, los fundamentos están siendo probados en este momento. Por eso, hermano, lo que les estoy compartiendo, más que un sermón, más que una predicación, estoy compartiéndoles algo que Dios, mi amado Señor, me lo ha concedido. Y yo quiero compartírselo, como dicen, con el corazón en la mano, pidiéndole a Dios que me dé la gracia de comunicarle el valor que tiene el que su vida esté edificando, no sobre una teología que alguien podría decir es que esta es la mejor teología, o que esta es la mejor denominación en una religión, en una filosofía, o en un pastor, menos en un pastor. Que tu vida esté centralizada en edificar en la persona de Cristo. Y que nos examinemos, hermano, porque nosotros podemos caer en la trampa de aprender el léxico cristiano y por ello pensar de que somos cristianos. Entonces debemos de pedirle a Dios: Señor, examina mi corazón. ¿Por qué? Porque yo puedo fingir mi fe, hermano, vivir en la iglesia de un modo, pero en la casa de otro modo. En la iglesia bien vestido poderosamente, en la iglesia aprender el Dios te bendiga, o decir gloria a Dios, aleluya. Si eso, hermano, cualquiera lo aprende, ¿sí o no? A ver, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Aquí te voy a dar la lista. Mira, tienes que aprender a ofrendar. Ok, ¿y cuánto hay que ofrendar? Bueno, como tú quieras. Si te nace el diezmo, pues el diezmo. Ah, bueno, ok. ¿Y qué más? Bueno, cuando el pastor diga algo bueno, agradable, di gloria a Dios. Ah, bueno, gloria a Dios. Y si ves a un hermano, dile Dios te bendiga. Ah, pues Dios te bendiga. Y cuando estés trabajando, tú dile todo se lo he encomendado a Dios. Todo está en las manos de Dios. Eso es fácil de aprender, hermano. Y podemos estar edificando en la pura arena. Por eso es que debemos de decirle: Señor amado, descubre mi corazón. Yo quiero decirles esto, hermano. Cuando yo esté tocando cosas de pecaminosidad, mira, si usted se siente mal, dele gloria a Dios que se siente mal. Yo no lo hago porque lo quiero hacer sentir mal, hermano. Es porque nosotros en Cristo debemos de aprender a aborrecer el pecado, porque el pecado es el que impide que edifiquemos sobre fundamento. Así que no piense que este pastor se deleita en ser incisivo, en poner el dedo en la llaga. No, mi amado hermano, no es así, de veras. Lo único que debo de señalar el pecado, porque sé que el pecado es construir en piedra pome. ¿Se conoce esa piedra? Sí. Piedra pome, hermano. Piedra que no tiene fundamento. Así que no se moleste, sino dile gloria a Dios, Señor, estás tocando mi pecado, Padre. Gracias, Señor, porque este pastor sin saber está poniendo el dedo en la llaga. Te glorifico. Amén. Señor, sí, Señor. Así que no me lo tome a mal. Y si usted me mira a mí que yo caí en un pecado, hermano, acérquese a mí y con misericordia, porque la idea no es destruirnos, la idea es edificarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si usted mira que su pastor cometió un error, hermano,
acérquese a su pastor con amor y misericordia y dígale: pastor, yo vi que usted hizo esto, a mí me parece de que no está correcto. No con el afán de destruir, sino con el propósito de edificar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Esta vida, él dijo: ¿para qué me voy a concentrar tanto tiempo en edificar? Así nada más. Así, la verdad es que no creo que tal vez me pase nada malo. Y entonces se confió y comenzó a confiar en sus propias habilidades. Ese es el problema del que construyó y que se reconoce como un alguien insensato, o sea, con una mente topada, disculpe si, porque no encuentro otra palabra. Pero quizás el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 26, dice: el que confía en su propio corazón, esa persona es necia. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta a Dios en su vida. Él está viendo que hay otros que no confían en Dios y que les va bien aparentemente. Y como mira que a ellos les ha ido bien, entonces dice: bueno, ¿quién soy yo para que a mí no me vaya bien también? Y entonces esas personas no toman en cuenta a Dios. Pues ni yo. Creo que es suficiente con que vaya a la iglesia, pero no me voy a interesar, no me va a importar el tener que trabajar más, el dedicarle tiempo. Y entonces Proverbio lo considera como necio, pero dice que el que camina en sabiduría será librado. Ahora, hermanos, es interesante que para Dios, aquí el pasaje solamente me pone dos tipos de terreno. Y alguien dice: ¿no habrá un tercer terreno por allí? Como mi compañero de trabajo, cuando yo estaba trabajando en esa aerolínea, él me decía: mira, José Antonio, yo sé que tú compartes que está el camino ancho y el camino es angosto. Yo estoy caminando en el tercer camino. Y le digo: no existe tercer camino. O existe el camino ancho, o existe el angosto. Existe la puerta angosta, o existe la puerta ancha. Pero tú no puedes. Lo mismo aquí, nuestro Señor nos está diciendo que el que edifica en Cristo está edificando sobre roca firme. El que ignora profundizar, el que ignora concentrarse en esa roca, entonces está edificando en terreno inseguro, que es lo que nos dice aquí la Escritura. ¿Cuál es el problema? El problema, hermano, que la arena es algo inestable. Y no hay cosa más tremenda, como alguien dijo, sería el colmo, que siendo el ingeniero que le dijo al constructor cómo debía de edificar, cómo debía de construir, la vida con todo y eso toma su resolución y dice: no me importa, yo lo que me interesa es que tengo ya los planos, que sé cómo se edifica, veo que a otros les ha ido bien y entonces no me importa. Entonces, hermano, es tremendo. Viene a mi memoria lo de, ¿cómo se llama? Santa Elena del Bosque, algo así, donde me estaban ofreciendo a mí. Hermanos, y mi amada esposa en la casa me recordó con detalles, porque nos pasó a ella y a mí. Estábamos queriendo comprar una casa, y mientras tanto estábamos alquilando donde esta hermana que había conseguido esa casa que se llamaba Bosque de Santa Elena. Hermano, eso era una chulada usted. Y entonces yo dije: Martín, aquí vamos a comprar. Aquí vamos a comprar. Y hermano, había unas donde la mirada de fondo era el bosque. Y lo que tanto a mí me gusta, cosas del campo, los pajaritos y todo eso. Y de repente nos dice la dueña: ¿saben qué? Ella había comprado ahí. Entonces, y ella nos estaba dando la casa donde estábamos en ese momento. Y me dice: hermano, me dice, voy a necesitar de nuevo la casa. ¿Pero por qué? Me regreso.
¿Por qué se regresa? Porque mi casa se está cuarteando. ¿Cómo? ¿En Bosque de Santa Elena? Sí. Y fui a ver la casa, hermano, de un primer piso. Pero ¿por qué si esto está nuevo? ¿Sabe qué había sucedido? Habían rellenado. Dizque que es que habían compactado. Pero hermano, en un buen invierno que se vino, todo comenzó a venirse para abajo. Nuestras vidas, si no edificamos en Cristo, no en una religión, no en una filosofía, no en una denominación, no en una iglesia no, Cristo, amados hermanos, Cristo nuestro amado, el que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida por nosotros. Si no edificamos allí, es inseguro e incierto lo que podría resultar. Recuérdese lo que dijo Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual, ¿qué dice? Es Jesucristo. Entonces, hermanos, significa que usted y yo debemos de definirnos por Cristo. Escúchame bien, hermano, escúchame bien, por favor. Lo que debe de suceder es que tú debes de concentrarte en edificar en la persona de Cristo. Debes de interesarte en Cristo. Hermano, quiero decirlo de la mejor manera: debes de interesarte no en la iglesia, no en activismo, en Cristo. Conoce a tu Cristo, ama a tu Cristo, ve quién es Cristo, profundiza en Él, interésate, léete todos los libros que encuentres que te hablen acerca de conocer quién es tu Salvador, quién es tu Redentor, quién dio tu vida por ti, Cristo Jesús, nuestro Señor. Con toda tu energía, concéntrate allí. De no ser así, ahora, ¿quiénes no lo hacen a pesar de que lo oyen? Los que aman al mundo, hermanos, y las cosas del mundo. Las cosas del mundo son distractores. Las cosas del mundo son impedimentos para que tú te concentres en la persona de nuestro amado Señor. Con justa razón dijo Juan en su carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vaya conmigo, por favor. No améis, dice el versículo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, le va a suceder algo. Permanece para siempre. Hermanos, ¿qué cosas podrían ser arena en tu vida y en la mía? ¿Qué cosas tendrían que mostrarse en nuestra vida que cuando edificamos, con el tiempo eso puede ser inestable? ¿Sabe qué es? Nuestra autosuficiencia. Escucha bien eso. Muchos de los que están aquí han estudiado. Muchos de los que están aquí son profesionistas y de los que me oyen de manera virtual. Y se confían en su preparación, en su conocimiento, y entonces viene y entra lo que se diría como la autosuficiencia. Nos sentimos capaces, tenemos conocimiento, tenemos experiencia. ¿Qué más podría suceder? Tengo ahorros en el banco. Si algo pasa, yo sé que puedo sacar dinero de allí. Pero eso no puedes confiar, hermano. ¿Dónde los tienes ahorrados? Ahora hasta los bancos se declaran en quiebra de la noche a la mañana.
y tu dinero se te fue. O la devaluación, lo que tú tenías tanto allí, ahora ya no vale igual. ¿Cuál es el problema? Otros dicen, no, es que mira, yo tengo amistades. Y si algo nos pasa, yo tengo yo le llamo mis conectes y mis enchufes. O sea, por aquí, mi mamá, mi amigo, mi hermano, mi compadre. Pero eso es inestable. Nuestras posesiones materiales es construir en arena. Pensar que nuestra profesión, hermanos, y mire, supe yo en esta semana de una persona intelectual, ¿sabe qué? Le dio derrame cerebral. Con grandes estudios, hermano. Como usted no tiene idea, de la noche a la mañana, ¡pum! Alguien dice, en mi trabajo, el trabajo que tengo, el negocio que tengo. Eso es construir en arena, o sea, tener esa confianza en eso, el trabajo que tengo, mi profesión. Todo eso puede uno confiarse demasiado. Pero tarde o temprano, hermanos, Dios puede permitir que ni eso nos alcance para salir adelante. Aunado a eso, la vanidad que nos ofrece la vida, las distracciones. Hay personas, hermanos, que su meta es divertirse. Y solo pasa con el celular, viendo juguetes, viendo novelas, viendo peliculitas, viendo TikToks. Y no pasan de allí, hermanos. Las malas amistades. Sobre todo, hermanos, mi confianza en mí mismo. O hay veces que hay personas que están en la iglesia, están cometiendo, que sabe que el Espíritu Santo le está diciendo, tú estás pecando abiertamente. Y tú lo sabes. Yo, el Espíritu Santo, te lo estoy diciendo. Pero ellos se atienen en que lo hice, no pasó nada. Otra vez el día siguiente, lo hice, no pasó nada. Otro día, y entonces te atienes. Hermano, se me ha olvidado el texto, pero hay un texto que dice, tus pecados te alcanzarán. No te confíes. Tus pecados te pueden alcanzar. Y entonces después vas a decir, ¡ay! Y vienen los ayes. Por lo tanto, hermanos, el libro de Hebreos nos enseña que debemos de atender cuidadosamente lo que estamos aprendiendo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto es necesario. Yo sé que el contexto viene hablando de aquellos que no escucharon al Señor cuando el pueblo iba en el desierto. Pero aquí también esto nos abarca a nosotros. Porque dice, es necesario, Hebreos capítulo 2, versículo 1, es necesario que con más que, hermano, eso nos pide el arquitecto a los constructores. Como se dice aquí en México, échele ganas. Entonces en mi país dice, póngale coco a lo que está haciendo. O sea, no lo haga así. No, ponga atención, sé diligente. Atendamos las cosas que hemos oído. No sea que, ¿qué dice? Que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, dice el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Ay, ya se hizo arminiano el hermano José Antonio. No, hermanos, no es necesario ni ser ni arminiano ni calvinista para distinguir el pasaje que nos está mostrando una advertencia, que tengamos cuidado.
No, yo no les estoy hablando en este momento de hablar de la pérdida de la salvación. Yo de lo que les estoy hablando es que, diciendo nosotros que somos cristianos, como se dice aquí en México, disque quesque, que somos cristianos, pero en realidad no lo somos. ¿Por qué, hermano? Porque nuestras obras nos delatan, ¿no es cierto? O sea, como dicen, ¿verdad? Por sus obras. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo el rótulo, tengo la playera, tengo la camiseta que dice que soy cristiano, pero mis obras dicen otra cosa, mi estilo de vida dice otra cosa. Entonces, hermano, si tú estás aquí o tú me estás oyendo de manera virtual, vale la pena de que nos sentemos, vale la pena que entonces nosotros examinemos nuestro corazón y le digamos al Señor: dime, Señor, ¿soy o no soy? Dime, Señor, porque si no lo soy, mi alma está en juego, mi alma no irá a tu presencia. Entonces examíname, por favor, porque yo no me quiero seguir engañando. Decimos amén, hermano. Amén. Yo mismo como pastor. Entonces el insensato tarde o temprano también va a enfrentar la lluvia, lo mismo que el prudente. ¿Y qué va a suceder? Un día esa vida, que Cristo no es su fundamento, puede que pierda el empleo, puede que quiebre su negocio, puede que le anuncien una enfermedad incurable, o que lo estafaron, desfalco, o lo engañaron, su esposa, su esposo lo engañó. Y es ese tipo de vida, hermano, que se quiere morir. Son de los que se suicidan. Son de los que llegan a un caso de depresión que dice: no le encuentro sentido a la vida. Y algunos dicen: de balde he ido a la iglesia. No, de balde no fuiste a la iglesia. A la iglesia fuiste si se te dieron las instrucciones, que edificaras en lo que te dijo el Señor. De repente puede aparecer un accidente, hermano. Mi esposa me decía del contador de su empresa, que había manejado por tantos años, y él dice: nunca me ha pasado ningún accidente, nunca me ha sucedido nada, pero le llegó. Y tú te puedes atener, decir: yo siempre y siempre aquí, sí, pero te puede llegar. Y más vale, el que no está edificando en Cristo es conmovido. Y son cristianos que son de aquellos que se encuentran en la calle y usted le dice: mira, ¿y tú a la iglesia? Ah, sí. ¿Y tú? No, yo antes iba. O sea, tiempo pasado. Iba. Son de los iba. O cristianos tipo Diesel. Diesel que es cristiano, pero no lo es. Entonces, hermano, puede muchas veces caer en un pecado y no lograr dominar el pecado, sino que el pecado lo domina a él. Pero lo peor, hermanos, la pérdida de su vida. En otras palabras, la pérdida de su alma, ya que en realidad nunca fue salvo. Nunca. Y por seguir viviendo una vida sin dirección, sin sentido, sin propósito, una vida de ser un cristiano sin Cristo, hermano. ¿Entiende usted eso? Hace poco estaba oyendo a Max Lucado, le compartí eso a usted en Facebook, que hay evangélicos que no son cristianos. ¿Cuántos vieron el mensaje? ¿No lo vieron? Hay evangélicos que solamente llevan el nombre de evangélico, pero no son cristianos, hermano. Es doloroso. Le gustan las iglesias donde hay música, donde hay humo, donde hay colores, donde hay más jóvenes, y entonces entonces allí. Pero en realidad sus corazoncitos están lejos. Pero se llaman cristianos, hermano. Más vale que el Señor examine nuestros corazones. Ahora, hermanos, aquí va.
¿Cuál es el error que prácticamente cometió el insensato? Fíjense, escuchen, ambos oyeron el mensaje. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ambos nos hablan del mismo terreno. Ambos nos hablan de que empezaron a edificar. Solo hay un detalle muy fuerte. En Mateo no se mira con mucha claridad, pero en Lucas sí se mira. Es el mismo pasaje. Si usted observa, aquí dice: cualquiera pues que dice que me oye. Está un aspecto personal. Me oye. Como queriendo decir, mi palabra, la palabra salió del mismo origen, salió de Cristo. Escucharon. Solamente hay un detalle. Y yo espero que el Espíritu Santo les muestre cuál es la diferencia. Lucas capítulo 6. Aquí vamos a ver el mayor error. Porque tú puedes estar en la iglesia, oír el mismo mensaje, hablarte de la misma edificación, solamente hay una diferencia. Y eso es lo que yo quisiera, hermanos, fue lo que el Señor, por pura misericordia, me mostró, me alumbró. Fui a compartir a una iglesia, me invitaron, y yo sentí compartir a ellos, este pasaje que estoy compartiendo contigo en esta hora. Hermanos, le pedí al Señor: Señor, dame la gracia de que este pueblo logre ver lo importante de edificar. ¿Sabe qué? El pastor desechó lo que compartí en ese momento. No le dio importancia al pastor, y el pastor señaló de más valor eran 3 puntos, pero él le dio más valor el oír y el hacer que una palabra que es importante que tú la oigas en esta mañana. ¿Están conmigo? Amén. Fíjese cómo están unidos los dos que vimos en Mateo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Se recuerdan? Sí. Y señaló la puerta ancha, la puerta angosta. Entonces, en Lucas agarra las dos, pero amplía la de la roca y resume la del señorío. Pero observe, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Abre tu corazón, hermanos, no te distraigas. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Están allí? Amén. Amén. Lea el versículo 46 y póngale toda la atención que usted le pueda ser posible, y dígame dónde está la diferencia. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento.
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál es el problema? Tú y yo podemos venir a la iglesia, hermano, y escuchar un mensajazazazo. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Ese mensaje atravesó mi corazón y hasta me lo regresó de nuevo. No, es que ese mensaje hay que tomar nota. ¿De qué me sirve pasar años oyendo mensajes si ni siquiera lo más importante no estoy haciendo? ¿Quién habrá visto la diferencia de la primera y la segunda? ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es que el primero era una vida que venía a Cristo, venía a Él. Es de aquellos hermanos que no saben cómo hacer el trabajo y a cada rato tiene que venir donde el maestro de obra, y a cada rato tiene que venir donde el ingeniero. Disculpe, ingeniero, ¿cómo fue que me dijo? Y va y regresa. Ya lo hice. Y regresa donde el ingeniero. Ingeniero, puede venir y revisar. ¿Cuántos están comprendiendo, hermano? La vida que se siente inútil, la vida que no sabe cómo hacerlo, porque no confía en sí mismo, no confía en su autointeligencia, en su fuerza, en su habilidad, no confía en que yo sí puedo, sí se puede. No, hermano, si no dice: Señor, yo no puedo si tú no me ayudas. Y continuamente está viniendo a Él y depende de Él. Busquen si el segundo dice que venía Cristo. Busquen por favor en el versículo 49 y busquen si por casualidad allí dice que esa vida venía a Cristo. Díganme si aparece. No aparece. Sí escuchó la enseñanza, sí iba a la iglesia, sí escuchó la instrucción, sí estaba allí, pero no venía el Señor, hermanos. Esa es la diferencia. ¿Me está comprendiendo? Nosotros podemos ser cristianos que venimos a la iglesia, pero no se olvida de oración, no se olvida de comunión con Cristo. Hay gente que descansa en escuchar sermones y buscar en internet distinto tipo de predicadores, y descansan en los mensajes y no descansan en Cristo. ¿Comprende eso? La clave es venir a Cristo, hermano. Miren lo que hizo el primero, versículo 47. Todo aquel que ¿qué? Allí está. Aleluya. Allí está, hermanos. Venir y pasar tiempos con nuestro amado Señor. Pasar tiempo con Él y decirle: Señor, tú me estás diciendo, pero yo soy tan cabeza dura que no entiendo cómo se hace. Pero heme aquí, estoy contigo. Y Cristo está dispuesto a acompañarte, si gustas, a echar la primer pilada de cemento en tu vida. Mira, te voy a decir cuál es la combinación. Mira, son 3 por 1. Y luego yo te enseño. Eso era lo que yo quería, Señor. Que me acompañaras. Que no me confiara en que yo puedo, en que yo soy súper coco, sino en que te necesito. Aleluya. Amados hermanos, dígame usted de qué se trata todo el sermón del monte. ¿Sabe de qué se trata? De una destrucción de nuestras habilidades, de una destrucción de nuestra fuerza, de nuestra capacidad. Eso es todo el sermón del monte, hermano. El mensaje de todo el sermón del monte es una destrucción de tu autoconfianza, de tu fortaleza, de que tú puedes.
y que dejes salir a Cristo en tu vida y que dependas de Cristo y que vengas a Cristo y que te acerques a Él y que le digas: Señor, yo no soy humilde, pero te puedo hacer humilde. Señor, yo no soy manso, pero puedo hacerte como un hombre de mansedumbre. Señor, yo soy de duro corazón, pero puedo darte un corazón tierno y manso. Señor, yo no soy misericordioso, yo cuando me hacen algo me desquito con una cuarta más. Sí, pero yo puedo hacer un corazón generoso. Aleluya. Hermano, todo el sermón del monte es una destrucción de nuestras capacidades, de nuestra autoconfianza, para rendirnos al Señor y decir: Señor, si tú no me ayudas, yo no lo voy a hacer bien. La segunda casa oyó la instrucción, como muchos aquí. Escuchó, se congregaba, ahí estaba, pero no le quiso dedicar tiempo. No cavó ni ahondó. Ese es el otro detalle. Cristianos que no queremos pagar el precio, hermanos. Escuchen bien. ¿Cómo es posible que mi Cristo pagó el precio y nosotros queremos así sin nada? Es que estamos en la gracia, hermano, pero por favor no abuses de la gracia, porque hay cristianos que están abusando de la gracia y por eso se están dando las grandes libertades. Hermano, Cristo pagó. Yo no estoy diciendo que tú vas a pagar para tu salvación, pero deberías de pagar algo para edificar tu vida. Deberías de abrir tu corazoncito y decirle: Señor, quiero ser un verdadero hijo de Dios. Hermanos, el tiempo se me acabó. Tengo mucho más que decir, pero basta esto. Yo sé que el Espíritu Santo puede darte más. Pongámonos de pie, por favor. Quisiera que entonáramos un canto, y para eso quiero pedirle a mi querido Dani